no hace nada. En este nuevo podcast, bueno, nuevamente tenemos un invitado ahí que vamos a pasar, bueno, ya es un conocido de la casa este invitado de hoy día, pero antes de saludar a nuestro invitado, bueno, y saludarlo a todos, saludo a mi compañero de podcast, Miguel Ángel Palacios. Un saludo desde La Serena directamente. Desde La Serena, un gusto saludarte, Robinson. También un gusto saludar a Edgardo, que hoy día nos acompaña. Gracias de nuevo, Edgardo, por querer estar con nosotros. Hoy día va a estar muy interesante el capítulo porque vamos a hablar de un proyecto de ley que nos va a afectar a todos quienes nos desempeñamos en educación, específicamente en convivencia escolar. Así que, Robinson, estoy súper alerta, súper contento que podamos conversar de esto. Sí. Así que adelante, hoy día tenemos mucho que aprender. Sí, antes de darle el pase a Edgardo, que él nos va a ir nutriendo, esta nueva ley, había que estar como mirando un poco, que de hecho lo hablamos en alguna oportunidad también con Edgardo, en la anterior, algo hablamos de eso, y también lo hablamos con Pedro. Pedro San Martín también habló algunas cosas, y a lo mejor si de repente se conecta Pedro también, podrá estar comentando y ayudándonos nutriendo esta conversación, ¿ya? Pero esta es una ley que viene a instalarse en un momento de la convivencia escolar, en que la convivencia escolar está como en procesos de modificación, de cambio, de ajustes, ¿ya? Debido ya que lleva, ¿cuánto? 20 años de la ley del 2011, cuando aparece el encargado de convivencia escolar, o las primeras políticas de convivencia escolar del 2002, tiene un proceso de instalación donde podemos mirar para atrás, ¿no es cierto? Y decir, chuta, ¿qué está pasando? ¿Qué lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Hay muchos estudios, de hecho, personas que como que se encargan más del área que están más preocupados del área de la convivencia desde la academia. Bueno, ahí tenemos a Paula Escorra, la Verónica López, que han hecho estudios desde donde ellas trabajan con respecto al rol del encargado de convivencia escolar. ¿Ya? Entonces, ahí donde muestran los grandes problemas que tiene el encargado de convivencia, las dificultades que tienen. Cada ley que ha ido apareciendo, si bien ha intentado solucionar algo, pero también nos ha enfrentado a nuevas dificultades, ¿ya? Es como la paradoja un poco de cada vez que se trata de implementar una ley y después una serie de normativas que desencadena esa ley para abajo, que también hoy día de alguna manera nos están, algunos del área de convivencia se sienten como con sobrecarga laboral, ¿no es cierto? Con respecto a lo administrativo. Bueno, esto también viene por ahí, tengo entendido que viene a regularizar el tema el tema contractual del encargado de convivencia, porque el encargado de convivencia, si bien la ley en un momento era como que sugería o decía que tiene que haber un encargado, pero no le daba un piso, no le daba una estructura. O sea, viene a hacer cosas interesantes, pero también viene a hacer cosas, nos presenta desafíos, ¿ya? Para no decir problemas, ¿ya? Nos presenta nuevos desafíos, nuevas cosas que a lo mejor el encargado de convivencia o los equipos de la escuela tengan que tomarlas y tratar de implementarlas. Y también creo que hay cambios también en ciertas instituciones, en instituciones más altas, la superintendencia, aparece una nueva institución, me parece por ahí, o nuevos roles de algunas instituciones que ya existen, le van a dar un rol en la convivencia, que es interesante que podamos conversar con Edgardo. Entonces, Edgardo, lo dejo a usted como para que nos empiece como, bueno, me imagino que ir a saludar al público que nos está viendo y nos deje como un poco, nos empiece como a darnos las líneas por dónde va esta nueva ley. Gracias, Robinson. Como bien dice, sí, saludar a todos los que en este momento nos están escuchando y a los que nos van a escuchar después en la repetición. Y también gracias, Miguel, a ambos por esta nueva invitación. Cada invitación ya me voy sintiendo más de la casa y eso también es muy importante. Y el tema que ustedes hoy día nos proponen para conversar es bastante interesante. Yo diría que este proyecto de ley va a tener tanta o más repercusión, salga como salga, y en el minuto que pueda ser promulgada, tanto impacto como lo ha tenido la ley SAE, o el sistema de admisión escolar, y la ley de inclusión. Es decir, va a remover bastante a las comunidades educativas. Porque parte de un diagnóstico que a mi juicio, y aquí hay algunos aspectos que hacen, a mi juicio, que sea muy difícil mejorar algunos puntos de un diagnóstico equivocado. ¿Por qué lo digo así? O hagamos primero una historia, un paréntesis.
el tema de un proyecto de ley de convivencia escolar empezó a tomar fuerza hace mucho tiempo atrás, por un caso que hubo en el norte de un colegio donde hubo un suicidio de un estudiante, y ahí apareció un primer, al menos en lo público, un primer proyecto fuerte, que era muy punitivo, muy punitivo en el transcurso además porque la referencia no era un diagnóstico, sino lo que había pasado en un solo colegio para hacer un estándar nacional. Finalmente ese proyecto no avanzó, pero el Ejecutivo tomó la idea original, por decirlo de alguna forma, y nació otra idea de proyecto que es lo que nosotros estamos viendo acá, donde trata de recoger las problemáticas. Pero, ¿de qué diagnóstico parte? Parte que el problema es que los colegios no abordan bien los problemas de conflicto escolar. Y como los colegios no saben abordar bien los conflictos escolares, le vamos a decir cómo hacerlo. Y ahí ya partimos mal. Sí, pues. Porque no hace una referencia crítica que nosotros, los que trabajamos en educación, sabemos. Si bien es cierto, las escuelas son agentes transformadoras de la sociedad, hay una relación recíproca entre lo que está pasando en la sociedad afecta a la escuela y lo que hace la escuela afecta a la sociedad. Pero en la última década, porque esto no tiene que ver con un gobierno en particular, en la última década nosotros hemos visto un aumento significativo de la violencia a nivel social. Hemos visto un aumento significativo de la droga, de armas, lo que hace que el contexto social sea muy distinto a lo que era la escuela antes. Y eso ha afectado a la escuela. Sí, no hay que recordar que no hace mucho un estudiante fue de 13 años en el norte, llevó un arma a la escuela porque la compró de camino a la escuela en una feria de las pulgas. Es decir, a ese nivel de acceso que antes era impensable y todo lo que conllevó a esa escuela ese pánico, porque el niño de 13 años no era un niño que tenía un propósito de usarla. La compró porque tuvo acceso solamente. Bueno, esa es la situación que no sé. El tema de la escuela, el diagnóstico se suscribió solamente a un problema de trato. Y de ahí se han generado todas las discusiones. La ley tiene varios artículos que modifican varias partes legales, pero lo he dividido en 4 ejes importantes para poder centralizar la discusión. Claro, el primer eje yo lo suscribí como la redefinición de derechos y deberes en las comunidades educativas. Y acá aparece un primer término que se llama el resguardo de la indemnidad sexual de los estudiantes. Y viene mi primera crítica, porque el término de indemnidad sexual tiene que ver mucho más con aspectos penales, con una situación de abuso que a veces se suscribe incluso de 14 a más años, pero el colegio le ha dado un foco distinto, como señalando que es aquella característica de resguardar el desarrollo sexual y autónomo del estudiante. Pero esa definición tampoco uno la entiende así, pero tampoco hay una definición en este proyecto de convivencia escolar que vamos a entender nosotros como indemnidad sexual. Entonces, si ya existe una normativa sobre el abuso sexual, ¿para qué introducir otras características que tienen que ver más con una situación de hecho que más que una situación de convivencia? Estamos hablando allá de situaciones que revisten el carácter de delito, y acá le estamos dando más a los reglamentos internos un carácter de código procesal, más que un instrumento que tenga que ver con una armonía, un centro de la convivencia y el buen trato.
O sea, eso yo creo que desgasta las instituciones porque después empiezan a aparecer otras interpretaciones. Disculpa, Edgardo, eso sí, esto significa que, para poder entender este concepto, significa que dentro de un protocolo más, significa esto que que esto va a llevarnos hasta que haya una normativa específica para esto, hay un protocolo de este tipo, más allá de vulneración de los derechos, más allá del acoso sexual. Es que ese es el problema. Te No. introducen términos nuevos sin especificar qué es lo que vamos a entender, porque si tú te fijas, ya existen los protocolos de actuación en caso de abuso sexual. ¿Cuál es la necesidad de introducir un término que tiene que ver más con características penales más que formativos? Sí. Entonces te introducen algo que después para mi juicio, vamos a tener que empezar a la interpretación, a empezar a aclarar cuál es el origen necesario de introducir un término que educativamente no está alojado en el ámbito penal. Es una interrogante para mí súper válida. Explicación todavía que pueda satisfacerme no la encuentro, porque es un término técnico penal. Entonces, en ese punto después se introduce, que yo aquí diferencio que tiene aspectos positivos y aspectos también a ser aclarados, la noción de autoridad pedagógica, tanto en los aspectos de los profesionales de la educación asistente como docente. Pero no hay que olvidar que la palabra autoridad tiene un peso, por lo tanto, ese peso no se explica. ¿Qué va a significar la autoridad? ¿Cuál es el nivel de autonomía que significa esta autoridad? Porque tampoco podemos olvidar que estamos suscritos, los docentes y los asistentes de educación, ante lineamientos de administración, orientaciones. Sí, normativa. Normativas. Te pongo un ejemplo. Un colegio con valores de religión evangélica o católica. Mi autonomía y mi autoridad pedagógica me permite ir en contradicción de los países de esos colegios. No, tampoco hay una situación que si bien es cierto se valora, pero tampoco se explica los alcances de aquello. Esos son, digamos, los dos ámbitos creo que interesantes, o los puntos interesantes de este primer eje, y el otro que creo que también es importante indicar es los deberes de fomento socioemocional y espacios seguros. Los espacios, dicen, de los colegios tienen que ser confortables, seguros. Ese yo lo leí, alcancé a leer eso de lo socioemocional, de los espacios confortables. ¿Y qué vamos a entender con eso? Sí. ¿Qué pasa si no cumplimos que ese espacio sea confortable? Yo no me siento confortable donde estoy. ¿Y qué va a pasar si yo no estoy conforme? Exacto. Igual, en mi caso, yo cuando leí, cuando vi esa parte también, porque se supone que la ley también venía al tema del bienestar docente, ¿no es cierto? Había una parte que tenía relación que era como lo novedoso también de esta nueva ley, que por primera vez una ley o un aspecto de la convivencia iba a mirar o iba a hacer algo referente al bienestar de los profesores. Había una preocupación por los docentes. Ahora a mí, eso desde ese punto de vista que tú decís, claro, me hizo ruido, pero también me hizo ruido del problema del profesor. El problema del profesor no es estructural. Las condiciones laborales del docente, todo lo que está ocurriendo es pesadito, está súper difícil hacer clase. Yo digo que yo estoy haciendo clase, no está fácil hacer clase hoy día, más que nunca, yo creo. Y esto viene como a decir, mira, está tan mal la cosa, tan mal, pero te vamos a dar un espacio para que se te pase un poquito la pataleta, se te pase y después vuelve a la misma estructura. Exacto. También yo lo vi de eso, lo vi como tú, difícil de hacer, pero a la vez también como una especie como de paracetamol, como para que se te pase. Pero puede ser una declaración que puede tener su letra muerta,
especialmente, ¿qué pasa si el espacio de confort que no lo tienen pasa necesariamente por un rediseño o intervención de la infraestructura? Y a lo mejor infraestructura que no se puede modificar. Sí, sí, pues. Entonces son anhelos y deseos que pueden terminar en letra muerta y te pueden producir mayor angustia. O la gente, porque a mí me prometieron que mi colegio con ley iba a ser confortable. Y eso es una responsabilidad que se traspasa al sostenedor, que tendría que pagar si Así es. Tendría que tener un espacio. Pues digo, es como, ¿sabes tú? Es como la especie. Pero no solamente un espacio individual, ¿eh? Claro. Es el confort. El confort, claro, en general también. Es como, exactamente. Una especie de la sala de regulación que le llaman ahora. Regulación emocional. Entonces ahora vamos a hacerle un lugar de regulación emocional a los adultos igual. Bueno, pero lo que pasa es que cuando habla de espacios confortables, no está pensando solamente en un espacio único, como tú lo dices, como de desregulación. Está pensando en la totalidad del espacio en que tú estás, que sea la sala. Exactamente. Ahí entra ya en algo complejo, porque la sala... Exacto, no está pensado la ley en crearte un espacio particular, está pensado que tu espacio en general tiene que tener un confort. Más difícil de alcanzar, mucho más complejo. Más difícil de alcanzar. Claro, si fuera solamente un espacio de regulación porque estar desregulado, quizás no sea tanto. Buscamos alternativas. Sí, pero esto va más allá de eso. Para que tengan como una buena, la sala de profe, que a veces ponían un silloncito, cositas que se hacían en la sala de profe como para que los profesores estuvieran un poquito más cómodos. No sé si para el bienestar, pero más comodidad. Pero sí, lo que tú mencionas, yo lo encuentro mucho más complejo, porque hace poquito estuve escuchando por ahí estos jóvenes influencers de profesores, están algunos por ahí en una campaña de bajar la cantidad de estudiantes en el aula, que tiene que ver con esto, con el espacio en el aula, porque es incómodo, no es fácil transitar en la sala de clase, están todos a veces hacinados, 40 niños en un espacio muy pequeño, no es fácil. Y esta obligación expresamente se le pasa al sostenedor, porque dice los sostenedores deben propender a que existan espacios confortables, no es un lugar en específico, espacios en general. Bueno, después pasamos al eje 2. El eje 2 lo agrupé en gobernanza, autonomía y responsabilidades institucionales. Y en ese eje hay varias cosas interesantes. Aquí interviene la Política Nacional de Convivencia Educativa, donde, y es lo que tú me estabas comentando recién, que había escuchado estas institucionalidades nuevas que se fortalecen o cambian. Bueno, tiene que ver mucho con esto, porque a través de la Política Nacional de Convivencia Educativa, el Ministerio de Educación va a elaborar una Política Nacional de Convivencia Educativa mediante un reglamento, donde va a establecer reglamentos estándares. Y ese reglamento estándar, por ahora, se dice, usted lo recoge o no lo recoge. Pero tú sabes que esto tiene una puerta riesgosa. Mejor recójalo. Claro. Mejor hágalo, porque... Ahora, ¿qué pasa si esta receta que te dan y tú la recoges porque el miedo va a existir? Sí. Si la autoridad me dice que lo haga así y yo hago algo distinto y después me chequean, tengo alguna dificultad, me dicen, es que usted no lo hizo como yo le dije. Por lo tanto, es su responsabilidad. Las escuelitas se van a someter a la... Sí. Van a pensar que está bien. Y lo dijeron ellos, cortemos y peguemos. Hay una forma expresa de intervención en la autonomía de los colegios. Sí. No sabemos cómo va a ser estos reglamentos. Me van a perdonar, pero y me ha pasado en la historia, y no importa el gobierno que sea, que el Estado dice, no, esto es para ayudarlo, si usted quiere lo toma, pero usted tiene su autonomía. Y después vemos que las situaciones son muy distintas. Es orientador. Es orientador. Es orientador. Pero si hicimos lo que ustedes dijeron, uno dice, no, pero quiere una orientación. Ustedes tenían que decidirlo. Sí, un clásico. Aquí en esto, el que exista alguna uniformidad reglamentaria, por muy general que sea, cuando ya hablamos de un reglamento,
no de una orientación, no de un documento, sino de un reglamento orientador, no sabemos cómo podría ser ese reglamento y va a depender de la autoridad de turno. Pero eso implica que los reglamentos internos tendrían que ajustarse a ese reglamento. Eso es lo que se está buscando. En primera instancia, como es orientador, entre comillas, se ajustarán o no, porque es orientador. Pero válgame ustedes si finalmente no recoge esas orientaciones. Oye, ¿eso significa que la circular esa de los reglamentos internos va a tener una modificación? Por supuesto, tiene que todo aquello tendrá que ser modificado de acuerdo a este reglamento orientador. Seguramente va a recoger muchas cosas de lo que está ahí, pero va a ser el detalle, el paso a paso, va a ser más específica. Mira, fíjate, a nivel, uno de los criterios que ha tomado las distintas cortes de apelaciones hasta llegar a la corte de apelaciones cuando hay controversia entre el apoderado y la institución por la aplicación del reglamento, la Corte Suprema siempre se ha basado en la autonomía que tienen los colegios para establecer su reglamento interno. Sí, este tema lo hablamos en el anterior con Aarón. Sí. La potestad que tienen los colegios de poder decidir, la libertad de enseñanza y producto de eso también la forma en cómo va a disciplinar, cómo va a ser los reglamentos. Exacto. Sí. Esto te va a cambiar totalmente. Te puede cambiar, tiene un potencial de riesgo totalmente. Puede empezar, entre comillas, sanamente y terminar en lo que el gobierno de turno quiera. Y te va a moldear los colegios a la imagen que ellos quieren. Lo digo quizás muy, muy bruto, pero es un riesgo real. Yo creo que en esto la pérdida de autonomía de los colegios es real si finalmente sale como sale, porque fíjate que lo otro que señala, que para poder crear estos reglamentos, el Ministerio de Educación va a hacer una consulta pública, pero no vinculante. Ya. O sea, vamos a mirar, pero no necesariamente la vamos a considerar a la hora de, podríamos no considerarla, digamos, ¿no? Podríamos no considerar. Y eso significa que los reglamentos van a tener la política que quiere cada estado, o cada gobierno, mejor dicho, no cada estado, cada gobierno. Eso no es un riesgo, uno de los mayores riesgos dentro de otros que yo veo. Dentro de estos mismos ítems está el plan de gestión de convivencia. ¿Qué hay acá que se recoge de forma positiva? Que debe haber un equipo de convivencia escolar. Y el encargado de convivencia escolar tiene que tener exclusividad y horario completo. Eso ya es un cambio, yo creo que muy bueno, unas cosas que se recoge. Está en el artículo 16D del proyecto de ley. Edgardo. Sí. Esto como para que las personas que están escuchándonos, las personas que llevan algún tiempo ya o poquito tiempo en convivencia y a lo mejor están en una disyuntiva, están como encargados, pero ya la vez haciendo clases, están en estas cosas híbridas, ¿no es cierto? O están en el PIE, psicólogo del PIE, pero también el psicólogo de convivencia escolar. ¿Significa que eso ya se termina con esto? ¿Entendiéndolo bien? ¿Y debería haber una persona dedicada exclusivamente para convivencia escolar? Perdón, te entiendo que aquellas personas que comparten tiempo, que... Claro, que tienen el cargo de convivencia escolar, pero a la vez comparten tiempo. Están en aula. ¿Están en aula o están en otro? No, se acaba eso ya, qué bueno. Es una buena noticia. Se acaba, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, es muy difícil, porque son áreas, y más en la situación que estamos hoy día, son áreas que necesitan una atención completa para un mejor discernimiento de cada caso. Cuando tú te cambias de labor, aunque parezca menor el cambio de labor, si tú eres docente y a la vez estás compartiendo otras áreas como una jefatura de departamento, siempre hay un tema de recarga laboral más allá de las horas que tú estás dedicando. Hay un tema de concentración que es distinta. Y acá se necesita plenamente estar atento al área de convivencia escolar, más aún si eres el encargado.
Edgardo, ¿y existen salvedades o quizás rangos, por ejemplo, asociados a matrícula? Todos los colegios, incluso los multigrados, colegios rurales, tienen que cumplir con esta exclusividad de encargado de convivencia escolar 44 horas. Como no lo dice, como no hay salvedad en eso, se entiende que sí. Ahora, Okay. ¿dónde puede estar la diferencia? En los equipos de trabajo. Dependiendo la matrícula, porque tampoco una exigencia, pero te habla también de la conformación de equipos psicosociales que tienen que estar junto con el de convivencia escolar. Y ahí yo creo que ahí se va a poder conformar algo distinto a la realidad de cada colegio. Mm. Ahora, en el número de integrantes sería, ¿no? ¿Cómo podría ser esa diferencia en lo práctico? Será la gestión de cada colegio. Ahí será de acuerdo a las posibilidades, como dices tú, cuántos serán los integrantes que podrán conformar ese equipo, porque aquí se habla que tampoco el encargado de convivencia escolar puede estar solo, pero tú tienes toda la razón. En el tiempo, la discusión será, a ver, no es lo mismo un colegio de 1000 alumnos que de 300. Una persona exclusiva de convivencia escolar para 300 estudiantes no tiene el mismo impacto financiero, aunque sea el mismo costo, que uno de 1000. Discusión Sí. que no se dio. Entonces, si estoy entendiendo bien, Edgardo, corrígeme si estoy entendiendo mal. Hay autonomía, cada colegio tiene autonomía de conformar equipos de acuerdo a la realidad, ¿cierto? Pero tienen que cumplir con este encargado de convivencia full time, que es de dedicación exclusiva. Entonces, por ejemplo, un colegio que tiene que saber financiar todo esto, como tiene la obligación de tener un encargado full time, quizás diga ya, no puedo tener 2 psicólogos porque tengo que cumplir con un encargado full time en términos de costo. Por lo tanto, tengo solamente un psicólogo. Sí. Y podría ser entonces que se perpetúa esta cuestión de sobrecargar a los pocos funcionarios con muchas tareas. O sea, eso estoy pensando. Podría darse, ¿no? La única salvedad que te dieron, pero yo creo que incluso que si no hubiera estado la ley, hubiera sido comprensible hacerlo, aquellos colegios que tienen el convenio de igualdad de oportunidades, es decir, los recursos CEP, podrán contratar bajo este cargo todo lo que significa este proyecto de ley. Todo lo que indica que puede significar recursos, podrá echar mano a la ley CEP. Okay. Bueno, ¿cuál es la obligación que va a tener este equipo? Va a ser el responsable de la elaboración y implementación del plan de convivencia escolar. Pero aquí viene algo interesante. El director va a ser el responsable de la sanción final en lo formal de la propuesta que haga el equipo de convivencia escolar. De alguna manera, yo entiendo que le quitan el peso del plan de convivencia escolar al equipo y la trasladan a la sanción final al director. El director tendrá que decir si lo aprueba o no lo aprueba, hay que corregirlo o no hay que corregirlo. Que me parece bien. Me parece que por línea jerárquica, una buena instancia, y se le quita un peso a lo que propone convivencia escolar. Sí, ahí lo que, por lo menos en la experiencia, por ahí estaba el tema de presentar los planes de gestión de la convivencia a los consejos escolares también. Se les daba como cierta atribución al consejo escolar a que pudiera conocer el plan de gestión de la convivencia y pudiera opinar, mejorarlo. Ahora va a depender también de la estructura y cómo está planteado el consejo escolar, si es un consejo escolar que puede tomar decisiones, digamos, o solamente orientador, como pasa también, porque hay escuelas que pueden tomar o sostenedores que toman la decisión de que el consejo escolar lo sea. Ahora no sé si eso le quita al consejo escolar y se lo atribuye ahora solo al director, de exclusividad al director. Perdón, de nuevo. No sé si le quita, o sea, es decir, ya no es el consejo escolar, que no es el consejo escolar el que ahora es solo el director el que decide si sí o sí ese plan de se ejecuta. Y una vez que lo autoriza, se comienza a ejecutar.
ten en cuenta que también esta autorización del director no va a significar que esté exento que lo pueda presentar al consejo escolar. Porque además los consejos escolares pueden tener dos características que nosotros sabemos. Sí, pues, como te decía. O son consultivos o son resolutivos. Exacto. Por lo tanto, aunque el director lo haya sancionado, digamos, de forma positiva el proyecto, lo tiene que pasar por el consejo escolar si es que es resolutivo. Y si es que es consultivo, también es recomendable. Lo que pasa es que yo lo que veo acá es que el director es un filtro. Ya. Antes que llegue al consejo escolar, yo voy a ser el que lo sancione. Ya, perfecto. Miren, otro de los temas que fue discusión, y yo creo que espero que no se reponga, porque no he revisado las últimas discusiones, también se estaba modificando para que se vieran los protocolos de salud mental por denuncia de salud mental, lo que fue eliminado por estar radicado en la ley Karim. Y creo que es sumamente bueno que ojalá se mantenga esa modificación que hubo y no se reponga, de no haber doble intervenciones, que sería muy malo. Porque en un principio se establecía que era el colegio el que iba a decidir si aplicaba la ley Karim o aplicaba la normativa que hablaba de convivencia, el nuevo proyecto de convivencia escolar, o en su defecto tenía que aplicar ambos. Imagínate, una duplicidad de acciones, de desgaste de energía, incluso para las personas intervenientes, no se explicaba. Pero eso, en el caminar del proyecto de ley, hubo, al menos en el Senado, después que pase esto por el Senado, me imagino que tendrá que volver a la Cámara de Diputados porque hubieran varias modificaciones para la ratificación final. Pero eso fue cambiado en el transcurso de la discusión. Y eso con respecto al eje 3. Veamos el otro eje, perdón, el eje 2, veamos el eje 3. El eje 3 habla de los procedimientos disciplinarios y gestión de conflictos. Aquí algo importante que señala la normativa. Dice, mira, sin ser acoso, sin que exista, a ver, si hay acciones de violencia y no sean acoso escolar y que constituyan agresiones que atenten contra la integridad física o psíquica de un estudiante, requerirán igualmente adopción oportuna por parte del establecimiento de medidas formativas o disciplinarias proporcionales a la falta. Pero ha estado la discusión porque de alguna manera están privilegiando que si no es acoso escolar, podría no darse las expulsiones o la cancelación de matrícula. Y en ese sentido, no están viendo que cada caso es particular. Y eso debía haber un énfasis general, y yo en eso estoy de acuerdo. Hay colegios que han abusado de las cancelaciones y de la matrícula. Yo creo que eso tampoco ha sido bueno. Pero para eso existe también la superintendencia que te revisa la proporcionalidad de la medida. Entonces yo creo que eso tiene su contrapeso hoy en día. Pero que te obliguen a que privilegie acciones formativas en agresiones físicas y psicológicas, que no sean agresiones, claro, que no sean acoso escolar, yo creo que no es bueno. O sea, lo que entiendo es que esta modificación va a limitar las sanciones máximas. Es decir, ahora no podéis llegar a la máxima sanción, que es cancelación o expulsión, frente a estos hechos, que antes sí lo estabais haciendo, ahora no lo vas a poder hacer. Ahora igual se podría interpretar, podrían haber lecturas que dicen que entra en conflicto con la ley de violencia escolar. Ahora, sí, hay resoluciones, yo he visto jurisprudencia que dice que colegios que, por ejemplo, no aplican medidas disciplinarias es un actuar ilegal, porque aplican solamente formativa y no disciplinaria. Ahora, la lógica un poco de la convivencia escolar, ya no desde el punto de vista, político, sino como lo que hay detrás, la filosofía de la convivencia escolar y todo esto de lo que hay un poco desde
desde la academia, es apuntar un poco porque ellos tienen cierto recelo con el tema del debido proceso, con esta parte como de la judicialización de la escolaridad o de la convivencia, que los académicos famosos, conocidos, apuntan a que eso ha llevado como a tomar, el hecho de que haya una víctima y haya un victimario, ha hecho que se mire al estudiante como un delincuente, ¿no es cierto? Por eso a ellos les hace ruido el tema de que se les tenga que aplicar una sanción o un castigo, ¿ya? Y ahí tú tenés toda la escuela de la academia, de la psicología que hablan de esto, de que están en contra un poco de la judicialización por eso, porque más por las medidas formativas. Claro, se criminaliza un hecho escolar y por lo tanto ese niño o adolescente se ve desde un punto de vista como de un delincuente. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es formar niños, ¿no es cierto? Y la respuesta a eso es la formación. Entonces, me da la impresión de que si se va a apuntar hacia allá, tiene el peso o la idea de esta nueva ley o este nuevo cambio tiene que ver con eso, de ir castigando menos a los niños, a los jóvenes, ¿no es cierto? Castigarlos menos y darle más énfasis a la formación. Siento que la ley apunta hacia eso, de manera que no esté mal. Claro, pero está condicionando la posibilidad de no sabemos las consecuencias. Claro, no sabemos las consecuencias futuras que puedan tener, porque la discusión es que, desde un punto de vista, por ejemplo, la superintendencia dice que, cuando hablamos con Aarón la semana pasada, ellos sí sienten que hay que sancionar. Ellos incluso más te dicen, si tú lo haces bajo el debido proceso, está correcto, está bajo el derecho, todo está cumpliendo la normativa, por lo tanto es correcto que tú sanciones a un estudiante. Pero tenemos al otro lado la discusión de decir que no debe sancionarse, aunque sea lo que sea, no se debe castigar a los niños y a los adolescentes. ¿Ya? Mira, ahí tú abriste una cosa que es importante y hago también un paréntesis. Fíjate, esto me hace acordar cuando hicieron la ley del SAE, donde empecemos a repartir a todos los estudiantes en todas partes, que los talentosos ojalá estén en todos los colegios y no concentrados en uno solo, porque se guiaron por la teoría que esas son luces que van a contagiar y se van a formar más luces. Entonces vamos a tener un curso iluminado. Sí. Teoría antigua. Uh-huh. Y hoy día están retrocediendo con eso. Sí. ¿Por qué pasó? Porque esas pocas luces que habían repartidas, en vez de iluminar más y irradiar, la apagaron. Sí. Uh-huh. Acá pasa algo similar. Hay que hacernos cargo, porque lo que está mal es que hoy día se expulsen y esos estudiantes no queden a la deriva. Porque esos estudiantes que son expulsados, que han llegado principalmente a una situación, porque estamos hablando de situaciones muy excepcionales, una violencia que yo la califico que debe ser extrema para llegar a una expulsión o cancelación, porque estoy totalmente de acuerdo que siempre debe primar lo formativo, pero hay situaciones muy especiales. Pero no es la escuela la que debe preocuparse solamente de esa situación. Lo que pasa es que no ha habido una atención integral. Si un estudiante agrede a un profesor, lo golpea, o como hemos visto casos en televisión, le rocía benzina, ¿no hay algo más que está pasando? ¿Ese estudiante acaso no está siendo vulnerado por alguien? No necesitamos un equipo psicosocial que intervenga no solamente al estudiante, sino su entorno familiar. Ese estudiante, para mí, lo más importante no es su formación cognitiva. Ese estudiante, para mí, lo más importante es su resguardo, su integridad socioemocional y ver las carencias que puedan él estar viviendo. Entonces, necesita espacio seguro. Pero el colegio es colegio. No es el rol del colegio ver todo aquello. Me acordé que, no me acuerdo si lo hablamos con la Mari Carmen en un podcast, no estoy seguro con Raúl, pero hablamos de esto un poco de qué pasaba, porque más allá de los casos muy fuertes, como el que nombraste tú, el tema de estos jóvenes que estaban tratando de tirarle benzina a los profesores, que son casos extremos, pero se cancelan matrículas y se expulsan estudiantes por otras cosas a nivel nacional, no solamente por una situación tan grave o tan extrema, o tan noticiosa, por ponerle un nombre, como esa, sino que se cancelan matrículas. De hecho, hoy día, a esta altura de fecha del año, ya deben estar varios procesos abiertos o cerrándose de cancelaciones de matrículas en distintos colegios.
Y de esos niños, no me imagino que no han tirado encima a un profesor, sino han hecho otras cosas durante el año, pero en sí mismo, cuando la escuela, que ahí está como la parte más como formativa, más que la parte del debido proceso, que se cumpla, entonces, ok, listo, ya, lo hiciste súper bien, la cancelación de matrícula salió, la estudiante se fue, administrativamente impecable. Pero ese estudiante, ¿qué pasa con él? Claro, pues, me acuerdo que lo hablábamos incluso en los colegios, en las zonas más chicas, zonas rurales, donde hay 4 o 5 escuelas, o 3 escuelitas nomás, o 3 escuelas nomás, y ese estudiante pasa de una escuela en otra, va girando en esta porque no tiene más posibilidades también, porque es que ahí donde yo digo que cualquier otra escuela, pero en una zona más pequeña, localidades o los colegios están muy lejos, entonces ese joven pasa de una escuela a otra. Entonces, mira, lo que falta acá de eso. Lo que falta acá es una unidad especializada que cuando ocurra una expulsión y que no tiene que estar dentro de la escuela, ese niño expulsado de inmediato debe ir a un monitoreo estatal. Pero donde no se supone que la Defensoría de la Niñez, hay algo. Pero es que la Defensoría de la Niñez, a mi gusto, se ha vuelto totalmente politizada y no técnica. No, claro, pero no son ellos los que, porque yo tengo entendido que cuando ocurre una expulsión, una cancelación de matrícula, se le da un oficio a la Defensoría de la Niñez. Claro, pero se les menciona a ellos, se les avisa. Pero yo no he visto en ese ámbito, al menos desde mi parte, y a lo mejor tú tienes razón, que exista algo integrado. A lo mejor la Defensoría de la Niñez que lo tiene que hacer puede que esté muy superada, no tenga los recursos, pero yo no he visto que recoge a ese estudiante y le haga un acompañamiento, que cite a los papás, que vaya a la escuela, y quizás ahí yo he visto más a los programas, desconozco cuánto tienen el vínculo con la Defensoría de la Niñez, pero he visto a los programas, cuando son derivados a los estudiantes a ciertos programas que tienen más ese rol, pero no necesariamente automáticamente van a un programa cuando son expulsados. Yo creo que sí. Hay un vacío ahí. Debiera haber automáticamente un niño cancelado y expulsado, debiera ir a un programa especial. Sí, porque no solamente tiene que ser una responsabilidad de la escuela. El Estado tiene que intervenir porque aquí deben haber factores multidisciplinarios que pueden estar afectando a los estudiantes. Edgardo, entonces, disculpa, yendo específicamente a lo que es como lo que ofrece el proyecto de ley. Entonces, en síntesis, solamente se pueden aplicar medidas disciplinarias siempre y cuando ocurra, o sea, en caso extremo, se aplican medidas disciplinarias cuando ocurran temas de acoso escolar, ¿cierto? En caso que no sean de acoso escolar, se van a privilegiar entonces las formativas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero te deja la puerta abierta, porque dice que medidas disciplinarias proporcionales con la falta. Claro. Trata de ahí, hay un manejo en el lenguaje, pero eso está en discusión todavía, porque el Ejecutivo en esa parte puso una indicación, corrigió lo que era el proyecto original, y hay que ver qué es lo que va a señalar finalmente, y cuál es la frase que ellos cambian y dicen: medidas oportunas y formativas por parte del establecimiento y cuando corresponda, de acuerdo al reglamento interno, la instrucción de proceso disciplinario. Ahí ya te abrió la puerta. Ahí abrió la puerta, entiendo. Y en consideración al tiempo que nos queda, ¿cierto? ¿Hay algo más de peso del temas disciplinarios, por ejemplo, cancelación de matrícula o algo así? Había algo interesante que fue eliminado el día 3 de diciembre en el Senado. En el proyecto original te establecía que de primero básico, porque prekinder y kinder no se puede expulsar, pero de primero básico hasta enseñanza media no se podía expulsar, derechamente. Ya. Y en la discusión hubo una primera instancia que el Ejecutivo dijo: ya, ¿sabes qué? Que sea hasta primer ciclo, no, hasta séptimo. Pero finalmente en la última votación no se aceptó y quedó como originalmente está, que solamente sea pre-kinder y kinder. Pero si usted se fija, si eso hubiera avanzado, ahí sí que ya en letra muerta... O sea, quedó igual. Quedó igual. Sí, porque se decía que era hasta sexto, ahora que de sexto para atrás no se claro, pero en la última votación del 3 de diciembre
no se aceptó la modificación del Ejecutivo y quedó igual y no hubo... Pero aquí es, mira, esto es un ir y venir, ¿eh? Lo que estoy hablando hoy día cambia mañana. Sí, no, sí, sí, por supuesto. Y creo que lo otro que es curioso, que el Estado, cuando señaló la única responsabilidad que se autoadjudicó en una oportunidad en la situación de capacitar a los establecimientos educacionales, pero lo puso como podrá capacitar, ni siquiera como una obligación como los colegios. Y finalmente lo terminó eliminando. La única obligación que se autoimponía la terminó eliminando. Y lo otro que yo creo que es muy relevante, que aquí se pone mucho hincapié a los resultados y no a los procesos en los temas disciplinarios. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes hacer todo correctamente y las acciones de violencia ocurren igual. Eres sancionado de igual forma. Entonces, el foco está mal equivocado. ¿Cómo voy a ser responsable de algo si yo hago todo paso a paso? Entonces, el foco de esta legislación está en los resultados y no en los procesos. ¿Podrías poner un ejemplo más o menos para entender mejor lo que dice? Por ejemplo, si yo en este sentido apliqué mi plan de convivencia escolar, realicé charlas de no a la violencia, hice horas de pausa, todo lo que sea que conlleve un bienestar educativo, y tengo un hecho igual de violencia. Porque acuérdense que la normativa dice los colegios tienen que ser libres de violencia. Ajá. Si yo cumplí todo eso, el apoderado, el docente o el asistente de educación me acusa a mí por no cumplir la garantía. Entonces, no hay ninguna salvedad porque deberíamos poner hincapié en los procesos y no en los resultados. Si yo hago todo bien y hay violencia, ¿por qué tiene que ser mi culpa? Yo creo que partimos mal de las garantías. Claro, el problema es la garantía. El problema es la garantía, porque el colegio, se debe decir que el colegio deberá efectuar todo lo que te dice acá, todos los lineamientos, las aplicaciones de prevención, porque eso es lo más importante, la prevención. Sí. Pero después que aplicaste todo lo humanamente posible, no puedes seguir siendo responsable de los hechos que ocurren. No puede haber colegios, no se pueden, yo no sé si es utópico o no, pero porque no desconozco otra experiencia en otros países. ¿Bastará solamente que declarar un colegio libre de violencia para que se elimine? No. Es difícil asegurar hoy día. Entonces, ¿por qué le pones un estrés psicológico de algo que es inverosímil? No, y lo para mí no es. Sí. Está complicado eso. Sí. No sé, y bueno, como tú decís, pues esto está está como noticia en desarrollo esto. Esto está en noticia en desarrollo. Yo creo que, mira, cuando veo la ley hay hartas cosas que son interesantes, que son positivas. Yo lo que creo que si el foco fuera el centro del proyecto de convivencia escolar, sea el trabajo socioemocional, para mí esa es la clave. Si todo se articula para un trabajo socioemocional, todo lo que circula en el proyecto de ley sería mucho más útil para una escuela. Pero excesiva normativa, excesivos protocolos, el modelo, mayor supervisión. Sí, el modelo que viene hace tiempo ya. Aquí hay una ampliación de las competencias de la super para recibir requerimientos, ya sea de denuncia o mero reclamo o cosa administrativa. Mira, es positivo que flexibilice la SEP, me parece súper bien. Pero acá también tenemos un problema
con los consejos escolares. Mm. Se obliga, para los colegios particulares, se obliga a los colegios particulares a establecer consejos escolares y se obliga también a tener un encargado de convivencia. ¿Con qué recurso? Sí, pues. Sí. Sí, se expande todo, pero con la misma plata. Ahora, los consejos escolares, los colegios particulares subvencionados se entiende, pero ¿se entiende un consejo escolar en un colegio particular pagado? Me imagino que desde la lógica de aumentar la participación y Sí, representatividad, pero no vienen acompañados los recursos. Pero No tampoco hay de recursos acotar, desde los grupos. pero tampoco para acotar alguna normativa, porque los consejos escolares, tú, ya sea que tengas, por ejemplo, eh, ya sea subvencionado o público, estás obligado a presentar cada vez que tienes consejo escolar tu balance, y se entiende en un colegio particular Sí. subvencionado. Pero ¿se entiende eso en un colegio particular pagado? ¿Por qué la situación financiera tiene que ser expuesta en un consejo escolar donde el patrimonio y el riesgo lo asume el particular? Porque Exacto. se establece que debe existir consejo escolar, pero no se dice que queda exento de algunas cosas. Se le va a aplicar la misma normativa de los consejos sí, escolares. seguramente. Seguramente. Bueno, como dice, bueno, me gustaría, como para ir, porque ya estamos en la parte final, si es que podemos leer algunas preguntas que han hecho unas personas que nos han estado siguiendo. Bueno, está Pedro, le mandamos un saludo a Pedro ahí, la Mari Carmen también, espero que estés bien. Y bueno, Iván, mira, no sé si los pudiste leer, no sé si lo fue tú, Miguel Ángel. Estoy abriendo, que no los puedo ver. Yo aquí alcanzo a ver el de Pedro. No aparecieron. Mira, vamos con la pregunta el comentario que nos hace Iván, ¿cierto? Iván, sí, mandamos un saludo a Iván. Director de Formación San Francisco Asís, dice: ¿y qué pasa con el resto de la comunidad ante esta conducta amenazante con un juicio de sentido común? Imagino que su comentario tiene que ver con lo que estabas diciendo tú de la lógica de la aplicación de las medidas disciplinarias, quizás, ¿no? Cuando estábamos hablando de la cancelación de matrícula y todo eso. Todo va a depender cómo finalmente se aprueba la ley, porque uno de los puntos importantes, recuerden que ustedes que el juez, ya sea en la Corte o en la Corte Suprema, aplica la ley nomás. Y hoy día, como existe autonomía de reglamento, la autonomía de reglamento interno ha protegido mucho a los colegios en la medida disciplinaria, pero veo un riesgo enorme en lo personal que se establezcan reglamentos tipo, por muy orientadores que sean, porque puede ser la puerta para ir perdiendo autonomía. Entonces, porque no sé cómo van a venir. Yo creo que eso no es bueno. Por mucho que salga una ley, pero si se mantiene la autonomía de los reglamentos internos, hay una protección importante en la sede jurisdiccional en este caso. De acuerdo, gracias. Bueno, mira, Mari Carmen Pino, que Pedro también hizo una también. consulta. Sí, aquí yo voy a leer los dos. Mari Carmen Pino, que también estuvo con nosotros en un episodio anterior, bueno, ella pregunta si consideras, Edgardo, si en tu experiencia este proyecto de ley se aprueba en este gobierno o ya quedaría ya no quedaría para este gobierno, sería para el que viene, ¿no? 2026. Qué interesante esta pregunta. Yo creo que hay mucho interés en estos parlamentarios y en este gobierno que se apruebe ahora. Pero hay que recordar que el receso legislativo creo que empieza en febrero. Por lo tanto, tienen todo enero todavía para poder. Y el 3 de diciembre creo que fue la última votación en el Senado. Sí. Tiene que pasar a sala. ¿Podría aprobarse? Podría ser porque hay tiempo. Mira, han habido proyectos que se han modificado de un día para otro cuando les interesa a ellos. Por lo tanto, si tienen todo un mes para seguirlo, si va al Senado, se aprueba y va a la Cámara de Diputados, puede ser, porque al menos el Ejecutivo tiene interés que así sea, porque es su proyecto. Sí. Y en este caso tiene suma urgencia. Esto me hace pensar que a lo mejor nuestro primer podcast del próximo año podríamos partir con la nueva ley, analizando ya. Ahora, esto puede parar, porque hay voces, incluso de la propia coalición de gobierno, que han hecho una alerta sobre este proyecto de ley. Entre ellos el
el propio senador Insulza, que ha hecho reparo del proyecto. Es decir, este proyecto que no ha sido transversal, pero ha faltado voz de gente que pueda hacer sus reparos. Claro. Mientras no exista, yo he visto notas en los periódicos, pero incipientes, Sí. pero tiene que ser más constante. A mí no me gustan algunos aspectos. Hay otras que lo recojo y ojalá salgan, pero creo que hay un tema de pérdida de autonomía, un tema de mucha regulación que va a ser un peso para los colegios más que un alivio. Y además, como le digo yo, parten de un diagnóstico equivocado, poniendo al centro de la escuela como la responsable de cambiar todo. Y hay una parte externa. No dando recursos, no dando nada. Re importante que tiene, bajen la droga, bajen las armas, bajen la violencia que se ve en el mundo, en la televisión. Es decir, hay una parte que no le corresponde a la escuela y que la sociedad no ha asumido. Ricardo, mira, no sé si tienes esta información que nos pregunta Pedro San Martín respecto a si tú manejas la definición que quedó de acoso escolar. ¿Ya? Porque Pedro menciona que hubo una indicación que no se habría aprobado del senador Sangüesa en particular, que es de devolver en el concepto de acoso escolar la sistematicidad en el tiempo. No sé si tienes tú ese detalle que nos pudieses compartir, tu opinión. No, pero lo voy a buscar, Pedro, porque no, Franco, no la recuerdo. Lo único que me quedé más presente y que le dediqué más tiempo fue el nuevo término de indemnidad sexual, pero no la nueva, pero tarea pendiente, Pedro. Sí, exacto. Hay que echarle una mira. Bueno, van a haber cambios conceptuales, van a haber cambios de administrativos, van a haber cambios de ciertas instituciones. Se vienen hartos cambios que hay que estar atentos a esta ley, como bien habíamos dicho. Es una ley que a nosotros acá en el podcast nos preocupa. Si bien la estamos mirando, si bien queremos conocer mayor en profundidad, nos interesa también la discusión, obviamente, porque nos abre a reflexionar a nosotros también dentro del podcast sobre la convivencia. Pero tenemos a nuestros invitados que nos ayudan a como entender mejor. Uno de esos es Edgardo, bueno, Pedro también, así que esperemos a ver si estoy pensando, porque estamos pensando para el próximo año ya, Edgardo, ¿eh? No sé si, bueno, aquí te voy a tirar de nuevo ¿cómo se dice? El tejo pasado, a ver si en los próximos años, porque nosotros ya estamos cerrando nuestra temporada. Creo que si no es el último, puede que hagamos otros como de cierre con Miguel Ángel, pero ese ya sería como el final. Y dejarte como invitado para el próximo año. El próximo año, lo que sí nos gustaría, porque nos gustaría también agrandar un poco el tema de los invitados, de repente tener 2, por ejemplo. Que pudiera a lo mejor tú y Pedro participar en un podcast que sea dedicado exclusivamente a revisar la ley ya en concreto. No sé qué te parece, Edgardo. No, entretenido, encantado. Así Pedro también es un gran conocedor del tema, por lo tanto sería muy grato. Y lo otro que lo he dicho, pero la advertencia que lo que yo he mencionado de aquí a enero puede tener bastante cambio, porque así como hemos visto que en el camino se cayó el tema de la prohibición de cancelación hasta enseñanza media y quedó tal cual como estaba, bueno, no sabemos si en el camino se reponen nuevas cosas o va cambiando otras. Pero sí hay que alertar, yo creo que aprovechando a los que están y a los que pueden escuchar más adelante, hay que alertar de no perder autonomía en nuestros proyectos escolares, hay que alertar la excesiva responsabilidad que se tiene en los casos que pueden existir. Es más, hay una responsabilidad para el sostenedor. Dice, si los equipos directivos no hicieron lo suficiente para poder aplicar o aplicar bien los protocolos, la responsabilidad es suya como sostenedor. Entonces, al final todo recae en el sostenedor. Y en la escuela, finalmente. Y los que estamos ahí. Sí, porque también hay responsabilidad personal ahí, responsabilidad civil, complejo. Así es. Complejo. Bueno, no sé, Miguel Ángel, ¿algo más que...? No tengo ninguna pregunta. Bien. ¿Qué me gustaría preguntarte, Edgardo? No sé si nosotros igual como ciudadanos tenemos ciertos recursos, porque nosotros podemos comunicarnos con los legisladores y plantear nuestras inquietudes. Yo lo he hecho. Creo que todavía estamos a tiempo de pelear y tratar de preservar algunas cosas y alertar a los legisladores que no conocen de educación, porque obviamente su trabajo es otro,
que nosotros podamos decir, oye, ¿sabes que en la realidad vamos a salir perjudicados por esto, por esto, por esto? Yo he hecho 2 informes que los he enviado. Ya, perfecto. Qué bueno. Al menos a los senadores y diputados de mi región, pero yo creo que es insuficiente si es que no aparecen más voces y no replicamos esto. Lo bueno que he visto es que en los medios han salido cartas al director de cada medio digital haciendo ya una alerta, y eso hace ver que las aprehensiones que yo tengo no son únicas. Mira, si sale mal este proyecto, el estrés que va a generar y las problemáticas van a ser más terribles que la ley Karim, porque tú sabes que la ley fue muy buena, pero la inspección del trabajo está superada. Lo que debería terminar en una investigación de 30 días, llevan meses sin cerrar los casos. Entonces, aquí pueden haber... La sensación que le queda a la gente es que no pasa nada. Exacto. Aquí, y con el tema SAE, que se dijo que vamos a repartir las luces para todo, volvemos a concentrar y a reconocer que existen estudiantes de alto rendimiento que necesitan otro espacio. Entonces, pero aquí es más terrible, porque si tú haces una mala ley y ves que va a perjudicar más que ser beneficiosa, el tema de la afectación no van a durar 2 meses o 3 meses. Recuperarse de eso puede ser mucho más a largo plazo. Entonces no hay tiempo para hacer un experimento tan grande como el que se quiere hacer. Atacar para mí el tema de la convivencia pasa mejor de forma centralizada con fomentar lo que es la inteligencia emocional, todo lo que sea vínculo emocional. Por ahí el proyecto de ley debió haber centrado su esfuerzo y después ir irradiado todo lo que se quiera. Pero no ese es el centro que yo veo. Bueno. Bien, eso, bastante reflexión. Sí, súper. Con esto vamos a estar mirando en el verano, entonces las vacaciones, estar mirando la discusión y vamos a ver en qué va a terminar. Espero que, mire, lo que sea, podamos hacer la recogida y tratar de ayudar a la comunidad a entender un poco esta cuando ya sea ley, en el momento que sea, hacer ese trabajo de hacer la bajada para que los que integran y los que de alguna manera vamos a implementar esta ley, porque nosotros la vamos a encarnar, estos diputados, los senadores la crean, ¿no es cierto? La están ahí pensando, pero los que finalmente la ejecutamos en la escuela son los que estamos en los colegios. Entonces, ahí es importante que también nos juntemos, nos volvamos a rejuntar y a poder hacer una bajada a los equipos de convivencia escolar que nos escuchan y la gente que trabaja en el área de convivencia. Así que eso, dejamos la invitación, Edgardo. Excelente. Gracias, Edgardo. Encantado. No, gracias a usted. Gracias a Mari Carmen, que estoy viendo que estuvo conectada, a Pedro. Pedro, sí. Gran valor, Pedro. Iván también, Manuel, Valdés, que también estuvo escribiendo, la Liz Ángela, también, que ella siempre nos escribe. Liz Ángela siempre ya hace comentarios. Mira, qué lindo. No había visto a la Liz. Saludos a la Liz también. Tenemos una audiencia fiel que está siempre, más o menos siempre tenemos una buena cantidad de gente conectada al mismo tiempo. Aprovecho de comentarte, Edgardo, también todos nuestros episodios están también arriba publicados en la plataforma Spotify. Ahí tenemos también nuestro usuario, Convivencia Escolar Nacional. Sabes que nos llegó un reconocimiento porque nuestro programa es uno de los 90, nuestro programa, la gente que nos escucha episodios completos, mucho más que el 95% de otros programas parecidos. Entonces ahí nos estuvieron reconociendo en Spotify porque parece que los programas son interesantes, que no escuchan capítulos completos. Hay mucho que hablar. Estamos bien contentos. ¿Sí? Tenemos harto para seguir hablando. Vamos a seguir con la segunda temporada del próximo año, así que los dejamos a todos invitados, pero este no es el último capítulo. Sí, es probable que hagamos un último capítulo con Miguel Ángel la próxima semana, puede ser que hagamos un cierre. Vamos a recordar, yo creo, a todos los invitados que hemos tenido y vamos a hacer un cierre como anual para dejar listo, enganchado para el próximo año. Así que, Edgardo, muchas gracias. Te agradecemos que hayas participado en este y como dijimos, te dejamos invitado para el próximo año al tiro enganchado, porque probablemente vamos a necesitar de tu conocimiento con respecto a esta nueva ley que nos deparará el destino. Ahí durante el verano vamos a estar observando. Así que eso, bueno. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Gracias, Edgardo, por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Gracias a todos.
el podcast Convivencia Escolar no hace nada. Que estén bien. Adiós. Chao.